¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Octavio Ramos García, soy licenciado en nutrición, egresado de la Universidad de Guadalajara, soy también maestro en nutrición deportiva por la Universidad de Cádiz, tengo un diplomado por el Comité Olímpico Internacional en nutrición deportiva y en este momento estoy terminando la certificación del nivel 3 de AISA como antropometrista certificado internacional. Desde el 2011 me desempeño como coordinador de la maestría en nutrición deportiva de la Universidad del Valle de México. Después de ello también me invitan a participar como coordinador de la licenciatura en nutrición de Cutonalá, precisamente, donde estoy ahorita desempeñándome formalmente. He trabajado en otros proyectos, sobre todo proyectos, insisto, académicos, desde un principio, incluso desde la misma licenciatura, cuando yo era estudiante, trabajando con proyectos como Ajanut, como proyectos como la Asamblea Jalisciense de Nutrición, de la cual me enorgullece, soy fundador, junto con el maestro Pablo Orozco, que estuvimos trabajando en la primera asamblea. Y bueno, parte de lo que he desarrollado en mi currículum se engloba en lo que les acabo de platicar. La vida es más compleja de lo que parece. Bueno, yo me defino como un profesionista al cual le interesa ayudar a la población, le interesa ayudar a su comunidad y desde un principio, cuando me planteé yo la intención de continuar mis estudios, incluso desde la misma licenciatura, bueno, saliendo de la preparatoria, que se nos plantea esta situación de la necesidad vocacional, qué es lo que vamos a hacer, a mí me interesaba muchísimo eso, ayudar a la población, ser parte del formato de mejora de nuestro país. Y uno de los puntos más importantes para mí en aquel entonces fue el analizar el estado de salud de México y ver los grandes problemas que la alimentación acarreaba, o la mala alimentación realmente acarreaba para nosotros. En ese momento yo dije, bueno, necesito yo ser parte de la solución, y esa parte de la solución me llegó a través del análisis de las carreras en ciencias de la salud. En aquel entonces yo tenía las varias opciones, incluso analizando la currícula que se me presentaba de cada una de las carreras, y me interesaban dos principalmente: el área de cultura física y deporte y el área de nutrición. Cuando yo analizo las opciones, ambas, tanto cultura física y deporte como nutrición, me doy cuenta que en ambos casos existía un gran espacio de oportunidad, un gran punto de oportunidad. En el área de cultura física y deporte, pues la actividad física como parte fundamental de el combate a los problemas de sobrepeso y obesidad y todo lo que conlleva como efectos secundarios de estas problemáticas. Y del lado de nutrición, exactamente lo mismo, ¿no? Buscar desde el punto de vista de la alimentación, o desde la trinchera de la alimentación, incidir en este tipo de problemáticas. Analizando ambos programas, me doy cuenta que la licenciatura en nutrición tenía un campo profesional mucho más amplio y mucho más integrado al mismo tiempo. Era un campo que me permitía a mí atacar esta problemática desde diferentes ángulos, y eso es a mí lo que me llamó demasiado la atención. Cuando me doy cuenta también que dentro del área de nutrición yo podía dedicarme al área de deporte, al área de actividad física y deporte, en ese momento fue cuando me cayó el 20 de que esta era mi área, esta era el área que yo quería trabajar, el área que yo quería estudiar, y fue a partir de ese momento que yo me decidí por la licenciatura en nutrición. Dentro de todo el tiempo en el cual yo llevo ya trabajando en esta profesión, pues yo creo que me he dado cuenta mucho de los estigmas y de las bondades y de los pros y los contras de la licenciatura, del gremio, dentro de los cuales podríamos mencionar algunos. Yo, por ejemplo, observo dentro de las grandes problemáticas que presenta la licenciatura, el cómo la sociedad observa al licenciado en nutrición. Aún me parece que aún no hay una definición correcta de lo que es el licenciado en nutrición dentro de nuestra sociedad. Me parece incluso que aún existen algunas personas que no saben que está licenciado en nutrición como tal. Algunas personas incluso hablan de la licenciatura o del nutriólogo como si fuera un médico con especialidad, lo cual, bueno, es completamente erróneo. No existe la especialidad de nutrición en medicina, somos una licenciatura y desde un principio se deberá de plantear de esa manera.
Poco a poco eso ha ido cambiando, por supuesto que la sociedad ahora está entendiendo cada vez más la necesidad primero del nutriólogo, por supuesto por el contexto epidemiológico de nuestro país, pero también se han dado cuenta que el licenciado en nutrición es un profesionista y un área de información muy importante para su crecimiento como sociedad. Muchos de nosotros hemos pasado por esa visión de la misma sociedad, el cómo yo recuerdo desde mi licenciatura, cómo al entrar, por ejemplo, muchas personas ya me veían a mí como la persona que los iba a sacar del problema de obesidad. Ya luego me preguntaban que qué tenían que hacer, que qué tenían que comer, que cómo lo tenían que comer, que cómo lo tenían que preparar. Y eso, bueno, con todo y que es parte y es parte de la labor del nutriólogo, es un elemento con el cual el nutriólogo puede apoyar a la sociedad, pues no es lo único, ¿no? La sociedad todo el tiempo y la sociedad en general y también la sociedad en salud, el contexto de nuestros compañeros profesionistas en salud es prácticamente y va hacia lo mismo. Nos ven como personas o como profesionistas dietólogos o dietistas que solamente sabemos hacer eso. Sería bueno también comentarlo, y esto yo creo que tendrá que ser con el tiempo, una campaña muy importante que se tiene que hacer a partir incluso del Colegio Mexicano de Nutriólogos, que se sepa, ¿no? Realmente la dietología es una parte mínima de la licenciatura. El nutriólogo lleva una asignatura de dietética en un semestre y es suficiente para lograr esa competencia. Entonces imagínense lo que un nutriólogo es capaz de hacer si en 6 meses aprende eso, todo lo que tiene que aprender también en 5 años. Es un área enorme, es una profesión bastante competente y con muchos campos de ataque y de enfoque. Dentro del área médica, digo, a mí me tocó también, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, que al llegar a las clases en las que yo compartía con los licenciados en medicina y con las demás carreras, ahí me decían, por ejemplo, y salíamos de nuestra clase de morfología, por poner un ejemplo, y me decían, ¿a dónde vas? No, pues voy a mi clase de nutrición, a la de proceso, me acuerdo. Y me decían, es ahí donde ven ensaladas 1 y ensaladas 2 y ensaladas, ¿no? O sea, nos hablaban de esa manera. Y eso lo recuerdo yo dentro de mi andar estudiantil. Sí, y bueno, yo creo que eso ha ido cambiando un poco. Aún se encuentra uno con cada cosa en las aulas, pero ha ido cambiando, sobre todo también en el ámbito ya profesional, cuando también inicié yo mi labor, sobre todo de practicante. También podría platicarles algunas anécdotas en hospital, cuando me tocaba ir a hacer mis prácticas profesionales, donde pues me encontraba con el gran problema de que había un nutriólogo en todo el hospital, ¿no? Estamos hablando de hospitales públicos. Bueno, como recomendación, siempre que vayan a elegir una carrera, piensen en su futuro 10 años más adelante para empezar. ¿Cómo se ven ustedes a 10 años? Cuando yo tuve esta posibilidad de elección, lo primero que yo hice fue con quién quiero trabajar y cómo quiero trabajar. Quiero trabajar con máquinas, quiero trabajar con personas, quiero trabajar con libros, quiero trabajar X, ¿no? Entonces me parece importantísimo que lo primero que hagan sea eso, cómo se ven trabajando con personas, y si se ven realmente trabajando con personas, yo creo que sería una muy buena opción. La licenciatura en nutrición precisamente tiene esa bondad, el trabajo con las personas. Cuando yo me decidí, precisamente esa fue una de las principales situaciones, es decir, yo sí quiero trabajar con la gente, yo me veo trabajando con las personas, soy una persona sociable, y la licenciatura en nutrición es un área muy bonita precisamente por eso, por el contacto con la gente. Además de esto, la licenciatura en nutrición tiene también la bondad de ofrecerle a las personas que se dedican a esto la posibilidad de atacar el problema, insisto, desde diferentes ámbitos. Y asimismo, la licenciatura le ofrece a los estudiantes una oportunidad también de crecimiento personal y de crecimiento, digamos, de su forma de trabajar
uno mismo pues con su entorno. No tenemos la gran bondad de no simplemente llegar a las clases y simplemente llegar a sentarse en un aula y estudiar y escuchar a la persona que está frente a grupo, sino que también nos da la oportunidad de convivir en aspectos, pues desde aspectos políticos, porque por supuesto que eso es parte de la vida estudiantil, la política estudiantil, de convivir en eventos culturales. Hay muchísimos eventos culturales dentro de la carrera, y los mismos eventos de diversión, eventos sociales. Entonces me parece que en su conjunto es una experiencia muy bonita, es una experiencia que vale mucho la pena y que, aparte de la gran calidad académica que tiene la licenciatura en nutrición, pues también tiene un gran componente de crecimiento personal que puede ayudarle muchísimo a los alumnos que se inscriban en la licenciatura. Y bueno, ahora nos encontramos dentro del ámbito profesional, dentro de las clínicas, los hospitales y demás instancias, con la presencia ya de nutriólogos contratados, de nutriólogos de planta. Esto, insisto, es algo que ha cambiado mucho y que seguirá cambiando. La sociedad cada vez entiende más la necesidad que se tiene del nutriólogo, de la labor del nutriólogo, y cada vez entiende más lo que es un nutriólogo. Entonces yo creo que eso se ha ido superando poco a poco, falta un buen camino, y eso a fin de cuentas es labor nuestra, no es labor del licenciado en nutrición, es algo que nosotros mismos tenemos que lograr. Pero aparte de esto, yo creo que pues, también hay que platicar lo bueno, ¿no? Y el nutriólogo dentro de su formación pues, ha logrado posicionarse precisamente con una gran calidad, una gran formación, y pues a final de cuentas esto es lo que le ha permitido permear tanto en la sociedad como con las demás profesiones. Como un elemento importante será también entender que nosotros tenemos que formar esa misma identidad. El nutriólogo, al ser una profesión tan amplia, y que a fin de cuentas nosotros llamamos algo integral, porque estamos hablando de que el nutriólogo tiene la posibilidad de trabajar en una innumerable cantidad de espacios. Al mismo tiempo de ser este espacio tan amplio, pues nosotros mismos tenemos que entender nuestros alcances y saber que para poder nosotros dedicarnos a alguna de nuestras grandes posibilidades de trabajo, tenemos que especializarnos. Cada vez más es necesaria esta especialización. El licenciado en nutrición ya no es suficiente, ahora es el licenciado en nutrición como base fundamental de la propuesta de salud, pero también el nutriólogo tiene que especializarse. Estamos hablando de especializarnos cada vez más en ciertas problemáticas. Necesitamos posgrados, necesitamos las mismas diplomados, incluso, ¿por qué no? Necesitamos certificaciones, necesitamos seguir trabajando, seguir generando esta profesionalización para que cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, desde lo que nosotros sabemos hacer, podamos atacar cualquier problemática que se nos presente, ¿no? Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy César Ramos, licenciado en nutrición, y esto es Revolución Cuba.